Dialogando con el padre Raúl Sánchez, Los dos papas, una película que salió hace poco, ¿no? Que nos muestra prácticamente la personalidad, el trabajo, el pontificado de Benedicto XVI y la presencia y la cercanía de Jorge Mario Bergoglio, que en la película aparece como obispo, todavía no como sucesor de Benedicto XVI. Bueno, vamos a aclarar entonces primero que todo unos puntos. Estas películas que hablan sobre la iglesia, sobre papas, sobre algún santo, sobre algún monasterio, sobre alguna religiosa, sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, sobre su pasión, sobre algún personaje bíblico, estas películas son presentadas siempre en dos tiempos fuertes de la Iglesia Católica. En tiempo de Cuaresma, tiempo de Semana Santa, tiempo de Adviento, tiempo de Navidad. ¿Por qué? Hombre, vaya usted sumando, multiplicando, dividiendo y sacando sus propias cifras y conclusiones. Porque ¿quién es la que lleva la vanguardia en celebraciones, fiestas? La Iglesia Católica. Procesiones, actos litúrgicos, predicaciones, los curas con sus atuendo, vestimentas, procesiones por la calle, misas, homilías, actos de devoción, actos de penitenciales, etcétera, etcétera. La iglesia está con el pueblo. La iglesia muestra toda la realidad de Cristo Jesús entre nosotros. Entonces aparecen los detractores de la Iglesia Católica. Entonces la única manera de llegar a las masas de una manera fuerte, masiva, es a través del cine, porque al cine, a las películas, va mucha gente. ¿Y cuál es la clase de gente que va a este tipo de películas? Y más si la realiza Netflix. Pues el pueblo de Dios. Pues el pueblo de Dios, desafortunadamente, la gran mayoría del pueblo de Dios no está preparado a nivel teológico, no está preparado a nivel histórico, no está preparado a nivel bíblico, no conoce muchas cosas de la Iglesia Católica. Son personas que viven su piedad de una manera sencilla. Son personas que son inteligentes, porque no estamos hablando de que son personas que sean ignorantes o no, sino que desconocen mucho sobre la realidad de la Iglesia Católica. Entonces, por eso no se dan ni cuenta por qué estas películas que hablan de iglesias, de papa, de monasterios, de religiosas, etcétera, etcétera, se presentan en esta época. Precisamente para desvirtuar, para aflojar, para ablandar la fe del creyente. El contenido de esta película de los dos papas muestra es la visión del director, del libretista. No muestran la realidad de los acontecimientos, de los hechos tales como se suscitaron. No es una película que tenga basamento histórico real, sino más que todo es la percepción de aquellos que realizaron este filme. Yo quiero ponerlo a usted aún más en contexto, para que vea usted las marrullas y las artimañas que se utilizan para descontextualizar al creyente católico y confundirlo. Hace unos años salió en la prensa inglesa y después extendió a otras prensas del mundo, el rostro de un hombre que parecía un simio y decía allí, el verdadero rostro de Cristo Jesús. ¿Cuándo salió esta noticia? En tiempos de Cuaresma, hace unos años, no sé si hace más o menos unos 15 años, ¿no? Salió esa noticia. El verdadero rostro de Cristo Jesús. Haga de cuenta el rostro de un hombre de neandertal, ¿no? Y de acuerdo a los estudios antropológicos, de acuerdo a los estudios arqueológicos, los científicos llegaron por fin a la conclusión, después de unos profundos análisis de orden científico, llegar a la conclusión de que el rostro de Jesús es como el hombre que aparece así, rasgos judíos, hombre trigueño, hombre fuerte, recio, un carpintero. ¿Por qué eso en ese tiempo? Porque la imagen que nosotros tenemos de Cristo Jesús es la que nos ofrece la síndone, ¿no? Es decir, la sábana santa de Turín. Bastantes años y bastantes científicos han venido estudiando esta síndone y ahí vemos una clara reflejo
una clara imagen de lo que era Cristo Jesús, sus rasgos. Para que nos vengan a presentar así de buenas a primeras, sin ninguna comprobación, sin un documento, sin en la mano, que nos digan esto es así, a decir que este es el rostro de Cristo Jesús, un simio. ¿Por qué eso? Los detractores de la Iglesia Católica, los detractores. También salió hace poco una película también por Netflix donde muestran a un Jesucristo gay, a sus compañeros discípulos, ¿no? Una partida de borrachos, y la Virgen María, pues ni quiero ni hablar. ¿Por qué esto? Clara persecución de la Iglesia Católica. Si usted no se da cuenta, pues creo que es momento que empiece usted a despertar y que esté un poquitico agudo, un poquitico agudo. Oiga, ¿cuándo hacen un desprestigio de los testigos de Jehová? Que lleven al cine, a la pantalla grande, ¿no? Que hablen en contra de los testigos de Jehová, o de los mormones, o de los bautistas. Nunca. A la gente, ¿qué le va a interesar Charles Taze Russell? No. ¿O qué les va a interesar Ellen G. White? ¿Qué les va a interesar a esa señora? ¿O qué les va a interesar John Smith? ¿Qué les va a interesar a ese señor? No. La gente no tiene ni idea. Entonces, ¿por qué sí de Iglesia Católica? ¿Por qué? Entonces en esta película, este filme de los dos papas, muestran a un Benedicto XVI, no, demasiado reconcentrado, demasiado ensimismado en sus libros, en su teología y en su música, ¿no? Un hombre que parece que no tuviera contacto con el mundo, y lo contraponen con un Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Que es un hombre totalmente abierto, un hombre totalmente distinto, un hombre que va acorde a los intereses y quereres del mundo. Presentando prácticamente algo que no está bien enfocado en la realidad, ¿no? Porque del Papa Jorge Mario Bergoglio muestran algo que no es, y de Joseph Ratzinger también algo que no es. Es la percepción del libretista y del director sobre estos dos personajes, ofreciéndole una irrealidad y una vana sombra de lo que en realidad estos personajes ofrecen a nivel histórico. Dos papas, los dos papas. ¿Qué es lo que quieren presentar allí? Entonces una persona que no está bien formada, que no conoce, por ejemplo, los libros de Joseph Ratzinger, que no conoce su vida intelectual, que no conoce su teología, que no conoce su enfoque y su visión magisterial, ¿no? Y su realidad dentro de la Iglesia Católica como un intelectual, como un teólogo serio, ¿no? Que no valoran y no valoraron su participación y su ejercicio como prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe en los años del pontificado de su santidad San Juan Pablo II. Reducirlo simplemente a un hombre malacaroso o triste y tímido no le hace mucho, no le da mucho beneficio, no habla muy bien de la Iglesia Católica. El Papa Benedicto XVI es un hombre bastante serio, bastante intelectual, un hombre que conocía muy bien a la Iglesia Católica, un hombre que conocía el magisterio, ¿no?, de la Iglesia, un hombre que conocía muy bien la realidad de Cristo Jesús, un hombre bastante intelectual, un hombre que defendía siempre el magisterio, la sana doctrina. Para que lo presenten como un hombre prácticamente amargado y lleno de conflictos interiores en su psicología, creo que es una falsa percepción de los realizadores de esta película. En contraposición de un personaje que prácticamente lo presenta muy simpático a Jorge Mario Bergoglio, pues tampoco concuerda con la realidad. Quieren presentar una iglesia que choca en sí misma, una iglesia dualista. Estamos nosotros en un mundo donde tenemos que discernir muy bien las cosas, mirar en qué momentos aparecen estos filmes, qué es lo que nos quieren presentar de Cristo Jesús, qué es lo que nos quieren mostrar de la Iglesia Católica, por qué tanta mofa a Cristo Jesús, por qué tanta mofa al Evangelio, por qué tanta mofa, ¿no?, al catolicismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa allí? Entonces yo quiero que usted empiece a mirar los detractores de
la Iglesia Católica. Tenemos a los protestantes, ¿no?, que son pseudocristianos. Nosotros somos para ellos la ramera del Apocalipsis, somos la Gran Babilonia, nosotros somos la iglesia corrupta, la iglesia apóstata. Todos los sacerdotes son una partida de pedofílicos, homosexuales, y el que le va más o menos bien tiene una vieja escondida o tiene hijos. Estas son personas que son demonios, ¿no?, que se están llevando por delante a una serie de católicos ignorantes, que esta iglesia está condenada. Así nos tratan los protestantes, así nos tratan los protestantes. ¿Cómo le llaman a uno? Un cura pedofílico, un cura homosexual, un curita que debe usted salir de closet, que debe hablar tanta bobada, porque así nos tratan. Están los protestantes. ¿Quiénes más son nuestros detractores? Pues están los comunistas, están los masones, están los relativistas, están los ateos, no, todos esos son detractores y que ridiculizan a la Iglesia Católica todos los santos días. Estas películas de Netflix son realizadas por personas netamente secularistas, relativistas, ¿no?, que carecen de un conocimiento verdadero de la Iglesia Católica y que utilizan un discurso bastante sofisticado, soportado en sofismas, ¿no?, y soportados en criterios angulosos sobre la historia. Bien, entonces, así las cosas. Esa persecución que es la de afuera, vuelvo a repetir, protestantes, secularistas, relativistas, comunistas, ateos, marxistas, indiferentistas, cientificistas, esas personas desde afuera nos atacan. Y adentro, pues ahí están estas personas que están infiltradas dentro de la Iglesia Católica, que negar eso es ser uno bastante ingenuo y tonto. Hay personas que están infiltradas, que es clero infiltrado en la Iglesia Católica y que la está desmanejando y la está desarticulando desde adentro. Pues bien, entonces nosotros que somos católicos de a pie, católicos sencillos, ¿qué podemos hacer frente a este tipo de películas y de ataques, tanto de afuera como de adentro? Pues simplemente asesórese primero de un sacerdote que enseñe la sana doctrina. ¿Y cómo los conocemos, padre? ¿Cómo sabemos que enseña la sana doctrina? Pues simple. Cuando usted lo vea muy repetitivo en la homilía y que no sale de ahí, ese no le va a servir. Cuando usted vea que el sacerdote en su predicación no toca puntos claves como conversión, purgatorio, infierno, condenación eterna, si usted ve que el sacerdote no toca esos puntos, ese no le va a servir. Cuando usted ve que el sacerdote simplemente es muy sonriente, con una voz muy pausada, como que quiere caer bien y que maneja el lenguaje lo políticamente correcto, ese tampoco le va a servir. Le va a servir el sacerdote que no le cae muy bien a mucha gente, pero no porque sea antipático, odioso y pedante, no, sino porque dice la verdad de Cristo Jesús, enfrenta las cosas como se tienen que enfrentar, no es ningún tonto. Cuando tiene que decir sí, lo dice sí, cuando no, no. No es aquel que le da gusto a todas las personas, sino es aquel que busca y quiere decir siempre la verdad, porque tiene caridad. Ese que le va a servir para que los acompañen a ustedes como grupo, hacer un grupo de personas, ¿no?, que se reúnan para orar, 1, que se reúnan para formarse, 2, que se reúnan para estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, 3, para que se reúnan a cantar, 4, para que se reúnan a compartir un café, unas galletas. El sacerdote tiene que estar ahí dentro del grupo, porque si los forma un laico, entonces uno dice, bueno, ¿y este laico de dónde nos va a enseñar? ¿Y por qué nos va a enseñar? Y entonces dice, no, porque el Espíritu Santo, ese pensamiento es protestante, porque se está moviendo como protestante, ¿no? Yo y el Espíritu Santo, yo y mi conciencia, yo y la Biblia. No, necesitan un pastor que los forme, y ese pastor debe tener esas características, no que maneje un lenguaje de lo políticamente correcto, no el sacerdote que quiere caer simplemente bien, no es el sacerdote que a todo el mundo le dice que sí, y tampoco necesitamos unos sacerdotes que son mal encarados y que viven peleando con todo el mundo, porque ese tampoco sirve. Entonces, un sacerdote que les ayude. ¿Es difícil encontrarlo? Sí, claro, es muy difícil encontrar un sacerdote así. Es muy difícil, muy complicado. No sé qué sacerdote tenga usted en su parroquia,
No sé, puede que sea muy bueno, muy santo. Entonces, si el sacerdote está preocupado por ustedes, los va a reunir. El sacerdote que está preocupado por el pueblo de Dios los reúne, hace alguna charla, convoca de alguna manera, los va a reunir, está preocupado por el pueblo de Dios. Pero ese sacerdote solamente cumple con la misa, las confesiones, horario de oficina de 9 a 5 de la tarde y ya no más, ese no le sirve, ese es un asalariado, ¿no? Necesitamos sacerdotes y personas que nos ayuden a hacer el análisis, por ejemplo, de este tipo de películas, Los dos papas. La película, malísima. El argumento, muy pobre. El fundamento histórico, nulo. Como resultado, confusión. Véala con criterio, con un análisis crítico, ¿no? Y también cuestiónese por qué esa película que también salió de Netflix, donde muestran a un Jesucristo gay. ¿Por qué? ¿Qué basamento histórico hay para presentar a un Cristo gay? No existe ningún basamento histórico, escriturístico, documental, no existe. ¿De dónde salió? De la imaginación del realizador de esa película, ya sea el productor o el director. No existe basamento alguno para que presentara a los discípulos de Jesús como una partida de borrachos. No existe basamento histórico alguno. Entonces, presentan esa película más bien como un sentido del humor, pero haciendo mofa de algo que es sagrado para nosotros, que es la persona de Cristo Jesús, que es el mismo Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no se burlan de Buda? ¿O por qué no se burlan de Mahoma? ¿O por qué no se burlan del mismo Alá o de algún personaje de estas religiones? ¿Por qué? ¿Por qué van en contra de la Iglesia Católica? ¿Por qué la Iglesia de Jesucristo? La Iglesia que va a ser perseguida desde siempre y ha sido perseguida desde siempre. Hace poco vivimos el tiempo de esta fiesta de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre. ¿No? Hoy domingo vemos como la fiesta de la Sagrada Familia nos muestran cómo tuvieron que salir José, María y niño Jesús, ¿no? Hacia Egipto porque estaban perseguidos por el rey Herodes. La persecución. Y si usted es una persona, un hombre y una mujer que analiza con detenimiento, ¿no?, la historia, ¿no?, del cristianismo, ha sido persecución tras persecución. La persecución, ¿no?, de los cristianos que conforman el cuerpo de Cristo, que conforman la iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. La pregunta es si verdaderamente, si físicamente, si realmente Pablo estaba persiguiendo a Cristo Jesús, a la persona de Cristo Jesús. La respuesta es no. Jesucristo hacía muchos años ya había ascendido a los cielos porque había resucitado y ya había enviado a su Santo Espíritu. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo de Tarso? A los cristianos. ¿Cuáles cristianos? Aquellos que hacen parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Por qué me persigues? Porque están persiguiendo el cuerpo de Cristo, a su iglesia. Por eso Cristo Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Porque el que persigue a la iglesia, persigue a Cristo Jesús. Así de sencillo. Una sola iglesia, una santa, católica y apostólica. Fundaré mi iglesia, o sea que es una. Cuando vienen los protestantes a cada uno a levantar la mano que no, que nosotros no, que ellos sí, es una deshonestidad intelectual, un exabrupto histórico que simplemente que conoce un poquitico de historia se da cuenta que las iglesias protestantes aparecieron en el año 1517 para acá en adelante. El que estudia historia, ojo con esto y termino este video, el que estudia historia definitivamente deja de ser protestante. El que estudia historia deja de ser protestante. Invito a los hermanos protestantes que estudien historia a ver si no se hacen católicos. Los dos papas, una película que usted la puede ver para que saque sus conclusiones, pero va a ver los sesgos y la realidad en que está fundamentada este film. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.
Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, queridos hermanos, yo creo que los católicos que tienen buena formación, que se preocupan por su iglesia, que sé que son bastantes, han escuchado en repetidas oportunidades la palabra ecumenismo. De hecho, yo ya he desarrollado algunos videos con esta temática, pero es importante volver a reforzar la enseñanza de la iglesia. Porque hoy se nos están enseñando cosas que no enseña la iglesia o que nunca ha enseñado la iglesia. Pero a fuerza de repetirse y repetirse, la gente piensa que eso es lo que ha venido enseñando la iglesia o que es una nueva enseñanza y que no tiene nada de malo o por qué va a afectar la enseñanza anterior. Ecumenismo. La palabra ecumenismo pues se desprende del movimiento ecuménico del Concilio Vaticano II, que consiste en el diálogo con los grupos cristianos no católicos. A partir de la mal llamada Reforma Protestante en el siglo XVI, con el señor Martín Lutero, pues se fueron creando una serie de grupos de iglesia que también se desprendieron de Martín Lutero. Pues apareció luego Zwinglio, Erasmo, Knox, Enrique VIII y posteriormente otros. Y se fueron dividiendo y subdividiendo. Se apartaron de la Iglesia Católica. Al pasar los siglos, entonces la Iglesia Católica quiso entablar un diálogo de encuentro para que a través de ese diálogo entre hermanos pudiéramos limar asperezas y lograr quitar una serie de prejuicios a nivel histórico, ¿no? Y tal vez concepciones erradas, y que a través de ese diálogo pudieran los hermanos separados, los que se fueron de la Iglesia Católica, volvieran a la familia de la Iglesia Católica, volvieran a la casa. Ese es el ecumenismo. Eso es lo que enseñó la Iglesia en el Concilio Vaticano II. ¿Qué se enseña hoy? Para que usted vea la diferencia. Se enseña que ecumenismo es el diálogo, sí, entre los grupos cristianos no católicos, pero también el diálogo entre los grupos no cristianos, entre otras religiones no cristianas. Entonces, se habla con todo el mundo, se dialoga con todo el mundo, y eso es ecumenismo. Pues eso no es ecumenismo. La Nostra Aetate, que es un documento que está corto, más bien corto, que está en el Concilio Vaticano II, nos dice que ese es el diálogo interreligioso. Nostra Aetate, diálogo interreligioso, no es ecumenismo. Unitatis reintegratio, ecumenismo. Unitatis reintegratio, volver a dialogar para unirnos, reintegrarnos y estar unidos como una sola familia cristiana, no entre varios grupos cristianos. Bien, y dentro del diálogo interreligioso se busca es conocer a estos pueblos, que ellos nos conozcan a nosotros para llegar a la verdad de una manera respetuosa y amistosa. ¿Por qué? Porque como estamos en este mundo, no podemos estar tan divididos y tan atomizados y estar peleando y estar en discusiones prácticamente que cansan y agotan. Entonces, usted va viendo que una cosa es el ecumenismo o el diálogo ecuménico, y otra cosa es el diálogo con las religiones no cristianas. El Concilio Vaticano II, en su proemio, dice lo siguiente: declaraciones sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Eso es Nostra Aetate. Eso no es ecumenismo. Eso es diálogo interreligioso. Diálogo que tiene la Iglesia Católica con otras religiones. Hoy el ecumenismo es todos dialogamos, todos nos abrazamos, todos contentos porque tenemos un mismo Dios y todos somos hermanos, ¿no? Y todos felices y muy contentos. ¿Qué dice este documento? Todos los pueblos forman una comunidad, tienen un mismo origen, puesto que es Dios, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la haz de la tierra, y tienen también el mismo fin último que es Dios. Entonces, todos los pueblos forman una comunidad y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre el haz de la tierra.
Y sigue, y tienen también el mismo fin último que es Dios. Tenemos un origen que es Dios y tenemos un fin último que es Dios. Bien, cuya providencia, manifestación de bondad y de signos de salvación se extienden a todos hasta que se unan los elegidos en la ciudad santa, que será iluminada por el resplandor de Dios y en la que los pueblos caminarán bajo su luz. ¿Quién es el que puede hacer eso? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que puede lograr eso. Esa unidad, llevarnos a la unidad santa, ver el esplendor de la luz, que es Dios. Solamente Cristo Jesús. Entonces, dice acá, los hombres esperan de las diversas religiones las respuestas a los enigmas recónditos de la condición humana, que hoy como ayer conmueven íntimamente su corazón. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y el fin de nuestra vida? ¿Qué es el bien y qué es el pecado? ¿Cuál es el origen y el fin del dolor? ¿Cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte? ¿El juicio y cuál es la retribución después de la muerte? ¿Cuál es finalmente aquel último e inefable misterio que envuelve nuestra existencia, del cual podemos y hacia el cual nos dirigimos? Pues muy bien, ¿quién nos puede dar respuestas a esos interrogantes? Sigue diciendo aquí el documento de la Nostra Aetate. La Iglesia Católica nada rechaza de lo que en estas religiones hay de verdadero y santo. No lo rechaza, lo asume, lo acoge, lo respeta. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, aunque discrepan en muchos puntos de lo que ella profesa, es decir, la Iglesia, y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Sí, la Iglesia respeta, valora, estima, acoge algunas cosas que puedan tener de santo y de verdad estas otras religiones, ni más faltaba. Y eso que pueden tener las otras religiones de santo y de verdad es lo que se llaman las semillas del verbo. Algo, ¿no?, que Dios en su infinita bondad pues esparció también en estas culturas. Así de sencillo. Seguimos. Entonces, considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, aunque discrepan en muchos puntos de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. ¿Cuál es la verdad que ilumina a todos los hombres? Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es la luz del mundo. La verdad que ilumina a todos los hombres. Anuncia y tiene la obligación, es decir, la Iglesia anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas. Entonces, respetando los modos, las expresiones, la cultura de las religiones no cristianas, la Iglesia anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Documento de la Nostra Aetate. Hoy, ¿qué se está haciendo? Con el diálogo ecuménico y con el diálogo interreligioso, es decir, la Nostra Aetate, diálogo interreligioso, y la Unitatis Reintegratio, ecumenismo. ¿Qué se está haciendo? Pues se está dialogando, pero no se está anunciando a Cristo. Estamos cediendo posturas, estamos cediendo doctrinas, estamos cediendo una serie de cosas que hacen parte de la verdad revelada en cuanto al diálogo con cristianos no católicos, y estamos silenciando a Cristo Jesús para no tener problemas con otras religiones. Hombre, es que dialogar con los judíos y empezar a hablar de Cristo Jesús, hombre, si ellos lo mataron, ¿cómo vamos a hablar de Cristo Jesús? Hombre, pues hablar con los musulmanes, pero hablar de Cristo Jesús sabiendo que ellos consideran a Cristo Jesús como uno más, el profeta es Mahoma, y hablar de Cristo Jesús, no, por lo tanto, eso de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo,
que es el camino, la verdad y la vida, en que los hombres, todos los hombres, no se excluye absolutamente a nadie, encuentran la plenitud de la vida religiosa. Nostra aetate, proemio, Concilio Vaticano II. ¿Ve la diferencia de enseñanza? Hoy no se toca a Cristo. Se habla de Dios, sí, pero es que todas las religiones hablan de Dios. Estoy hablando concretamente en el caso del diálogo interreligioso. Entonces usted está viendo aquí el cambio de postura, de visión y enfoque de la Iglesia Católica hoy. Hace 60 años se estaba hablando, sí, efectivamente, de lograr integrarnos, de quitar una serie de prejuicios en cuanto a los hermanos separados, para que ellos vuelvan a la iglesia, a la familia de la cual salieron algún día, y se nos habla de un diálogo interreligioso para que, conociéndonos en un diálogo de amistad, valorando y respetando sus modos, sus expresiones en sus religiones, pero la iglesia tiene la obligación y la necesidad de hablar de Cristo Jesús. Pues ni en el diálogo ecuménico se está hablando de Cristo Jesús, sino que se está cediendo posturas de la doctrina de Cristo Jesús para acceder a las doctrinas que no son completas de Cristo Jesús, porque ellos no tienen la Biblia completa. No tienen la Eucaristía. No veneran a los santos. No veneran a la Virgen María. Entonces entienda ese tipo de cosas. Estamos cediendo espacios para el abrazo, el encuentro, la amistad, cada uno con sus convicciones y su fe. No importa. No, señor. Aquí en el documento de la Nostra Aetate, concretamente, nos habla es de otra cosa. Yo quisiera que le pusieran atención a los discursos en cuanto a los diálogos ecuménicos, los diálogos interreligiosos. En cuanto al diálogo interreligioso que tiene la Iglesia Católica con otras religiones. Entonces, considera con sincero respeto los modos de orar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, aunque discrepan en muchos puntos de lo que ellas profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello y aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Sí, lo que hay en las otras religiones, se respeta, no va a faltar a estas personas. Anuncia, la iglesia anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas. A ver si se enuncia a Cristo Jesús de una manera clara, expresa, que muestre que se cumple esto. No, entre menos hablemos de Cristo Jesús, mucho mejor. Se habla de Dios. Dios. Si se habla de Dios sin Cristo, ¿qué Dios me estás hablando? He ahí la situación compleja y yo simplemente estoy leyendo lo que dice la misma iglesia. Yo aquí no estoy opinando. Pero usted se va a tener que dar cuenta, si no se ha dado cuenta todavía, cuál es el lenguaje que se utiliza en el diálogo interreligioso. De Cristo no se habla. No se habla. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.